Buenas, mi nombre es Daniela Valverde y a mí me corresponde exponer sobre el tema el caso del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Otorgamiento de permisos de uso dentro de la zona marítimo terrestre destinados a actividades turísticas y comerciales y también para vivienda. La presentación del citado tema está conformada por 5 partes. La primera parte es de los aspectos generales y legales sobre la conservación de los recursos naturales relacionados con la vida silvestre. La segunda parte corresponde a la creación, finalidad y ubicación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. La tercera parte es sobre los aspectos relevantes de 3 informes realizados por la Contraloría General de la República. La cuarta parte sobre el historial de los decretos ejecutivos relacionados con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y la inclusión y exclusión de las llamadas zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo. Y por último, el quinto tema es sobre el voto de mayoría número 2019-12745, donde los magistrados acogieron la acción únicamente en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa, lo que corresponde a 188 hectáreas. Ahora bien, en los aspectos generales y legales sobre la conservación de los recursos naturales relacionados con la vida silvestre, en el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica se establece que el Estado costarricense debe velar por el derecho constitucional de todo ciudadano a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y ambientalmente sostenible, entendido este último como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas sin comprometer las opciones de las futuras generaciones. Es función del Estado velar por la conservación de los recursos naturales, especialmente aquellos que impliquen el bienestar y mejor desarrollo social, económico, científico, ecológico, así como los habitantes y pobladores de la región, en total coordinación con la municipalidad de cada cantón. Los refugios de vida silvestre tienen como finalidad la protección e investigación de la flora y fauna silvestre, en especial la que se encuentra en vías de extinción. Son zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, humedales y porciones de mar, y han sido declaradas como tales, en razón de representar un significado especial por sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas y por su significado histórico y cultural. Dichas áreas son dedicadas a conservar y proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de los ecosistemas en general. Cabe señalar que los humedales son parte del patrimonio natural del Estado. Por medio del voto número 16.938-11 del 2011, la Sala Constitucional declara que los humedales, sean o no área silvestre protegida, forman parte del patrimonio natural del Estado. Ahora, volviendo al tema de los refugios de vida silvestre, en nuestro país existen 3 clases de refugio de vida silvestre. Los refugios de propiedad estatal, que son aquellos en los que las áreas declaradas como tales pertenecen en su totalidad al Estado. Refugios de propiedad mixta, son aquellos en los cuales las áreas declaradas como tales pertenecen algunas al Estado y otras a particulares. Y los refugios de propiedad privada, en los que las áreas declaradas como tales pertenecen en su totalidad a particulares. En los refugios de propiedad estatal y mixtos, solamente se permitirá realizar actividades definidas en el plan de manejo elaborado para el área protegida, previa presentación de las evaluaciones de impacto ambiental correspondiente. Esto lo podemos encontrar en el artículo 82 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Para el tema que estoy exponiendo, es necesario señalar que las áreas silvestres protegidas forman parte del patrimonio natural del Estado, lo cual tiene sustento en la Ley Orgánica del Ambiente, en los artículos 38 y 46, y en la Ley Forestal, donde se establece que los refugios nacionales de vida silvestre, al constituirse como reservas equivalentes a los parques nacionales, también se encuentran exentas de la aplicación de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. El alcance del artículo 83 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, que en su segundo párrafo indica que, según el criterio del órgano contralor, se debe entender en relación con las facultades y deberes de administración y tutela de los bienes demaniales, que dentro de los refugios nacionales de vida silvestre de la zona marítimo terrestre pasa a ser responsabilidad del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, o sea, del SINAC, pero no así como una facultad de dicho sistema para otorgar concesiones o permisos de uso en esa zona, por constituir esta patrimonio natural del Estado, con las excepciones señaladas por ley. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley Forestal,
Es posible para el Estado otorgar permisos de uso sobre el dominio público siempre que sea a título precario, pero tratándose del patrimonio natural del Estado, las actividades permitidas se limitarán a labores de investigación, capacitación y ecoturismo, entendiendo esto último como turismo de bajo impacto según lo ha definido la Procuraduría General. Además, si se trata de un área silvestre protegida como los refugios nacionales de vida silvestre, se debe respetar la finalidad de conservación por la cual se creó el refugio. Ok, ahora la creación, finalidad y ubicación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Este refugio es un refugio de categoría mixta y como área silvestre protegida, su superficie es patrimonio natural del Estado, según la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. El objeto de su creación es la protección de los recursos naturales, tales como manglares, pantanos, bosques y arrecifes de valor único en la zona litoral atlántica de Talamanca, y tutela la única asociación de yolillo y orey que existe en el país. Son plantas que solamente crecen en esta zona, así como lograr que sobrevivan las poblaciones de especies en vías de extinción, como el manatí, el cocodrilo, el caimán y diversas especies de monos y felinos. De igual forma, brindar protección de la franja litoral y en la zona de arrecifes del único banco natural de ostión de mangle, el cual es uno de los pocos criaderos de sábalo y poblaciones residentes y únicas de langosta. La imagen que vemos aquí es una imagen de una de las playas de este refugio. El refugio Gandoca Manzanillo cumple un papel de gran importancia para la conservación del capital natural del Caribe sur costarricense, ya que forma parte de un núcleo de conexión con el corredor biológico Talamanca-Caribe, donde es posible encontrar especies amenazadas, tales como el cocodrilo, el caimán, la nutria, el saíno, el tepezcuincle, el mono colorado, el aguilucho, y así como especies de flora como el yolillo, orey, cativo, sangrillo, caubilla y varias especies de mangle. Debido a que se presentaron casos como el otorgamiento de permisos de uso dentro de la zona marítimo terrestre, destinados a actividades turísticas y comerciales y también para vivienda, así como para proyectos constructivos privados como casas y cabinas, en terrenos del patrimonio natural en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, la Contraloría General realizó varios informes al respecto, debido a que estas acciones resultan contrarias a la normativa que tutela esa área silvestre protegida y a los fines de su creación. De los informes realizados por la Contraloría a partir del 2008 relacionados con Gandoca Manzanillo, se encuentran los que vemos en la presentación. Sin embargo, me voy a referir a tres informes que más se relacionan con el tema en estudio. Y cabe aclarar que en el presente estudio no se van a analizar las disposiciones emanadas por el órgano Contralor. En este informe, tal y como viene en la diapositiva, el SINAC ha otorgado permisos de uso dentro de la zona marítimo terrestre destinados muchos de ellos a actividades turísticas y comerciales, y también para vivienda, especialmente en los refugios de vida silvestre Gandoca Manzanillo, situación que deviene contraria a la ley. En relación con las concesiones de servicios no esenciales dentro de áreas silvestres protegidas estatales, así como las disposiciones legales y reglamentarias, deben de ajustarse al plan de manejo establecido en el refugio, en razón de la finalidad para la cual fue creado igualmente que la zona marítima terrestre, que forma parte de refugios nacionales de vida silvestre, está integrada al patrimonio natural del Estado y que, de conformidad con lo señalado en la normativa ambiental, únicamente se pueden otorgar permisos de uso para investigación, ecoturismo y capacitación. Sin embargo, desde 1998, el entonces MINAE reconoció la ausencia de reglamentación específica y de protección efectiva para los humedales, así como la carencia de instrumentos de planificación conjunta y de acciones concretas para reducir su vulnerabilidad ante acciones antrópicas, las cuales se siguen representando en muchos lugares, como se demuestra en los documentos revisados en este estudio. Esta situación incrementa el riesgo de pérdida irreversible de la biodiversidad, de flora y fauna, y del hábitat de muchas especies que solo viven en los humedales. El informe 4 y 5 están unidos porque se enfocan en el otorgamiento de permisos de uso en la zona marítimo terrestre que no se ajustan a la normativa. Estos informes los dividí en dos partes. La primera parte corresponde a los proyectos constructivos en el patrimonio natural del Estado. Con respecto a este tema, es necesario señalar que el Área de Conservación La Amistad Caribe otorgó permisos de uso y la CETENA viabilidades ambientales para proyectos constructivos privados,
lo cual resulta contrario a la normativa que tutela esa área silvestre protegida y a los fines de su creación. Lo anterior resulta inconcebible con los fines de creación del refugio Gandoca Manzanillo, que, de conformidad con el Decreto Ejecutivo número 16.614 del 1 de julio de 1985, responden al valor único de los recursos que posee la zona litoral atlántica, a mantener poblaciones de especies en vías de extinción, al potencial turístico de sus playas bajo un manejo regulado y a la función del Estado de velar por la conservación de los recursos naturales renovables, especialmente aquellos que impliquen el mejor bienestar y desarrollo social, económico, político y ecológico de los pobladores de la región. Además, las obras permitidas no se enmarcan dentro de lo estipulado en el artículo 18 de la Ley Forestal, el cual dispone, y me permito leer, que en el patrimonio natural el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministerio de Ambiente y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones del impacto ambiental según lo establezca el reglamento de esta ley. Las disposiciones citadas en esta diapositiva prohíben las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de estos. Es así como las autoridades ambientales, en atención del artículo 50 de la Constitución Política, están llamadas a ejercer la debida tutela de los recursos frágiles presentes en el refugio Gandoca Manzanillo, lo cual demanda que las actividades dentro de su ámbito no menoscaben el bienestar colectivo de este bien demanial en favor del interés particular, y se imponga una cuidadosa valoración de los costos ambientales que este tipo de obras conlleva antes de emitir actos administrativos que limiten el aprovechamiento, uso y disfrute equitativo y equilibrado de esa área silvestre protegida. Máxime que en estos casos se dio una excedida utilización de la figura de los permisos de uso, pues fueron otorgados para construcciones permanentes, lo que infringe el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública y la jurisprudencia de la Procuraduría General de la República, que establece que tales permisos únicamente proceden para la realización de obras temporales, sencillas de fácil remoción, tales como extracción de agua, instalación de casillas de baño, de kioscos para venta de diarios, revistas o comestibles, en virtud de que pueden ser revocables en cualquier momento y que sus efectos no deben incidir de manera significativa en el bien de dominio público usado. Dentro de los informes de la Contraloría se incluyen varios casos analizados de otorgamientos ilegales de permisos. Al respecto se van a comentar 3 casos. Los casos 1 y 2 incumplen la misma normativa. Ambos eran permisos para construir viviendas y otros. En ambos casos, este permiso de uso se fundamentó en un plan de manejo y zonificación que no se encontraba vigente a la fecha de la precitada resolución, ya que el reglamento de zonificación del refugio Gandoca Manzanillo fue oficializado hasta el año 2008 mediante el decreto ejecutivo número 34.946 del MINAE, así como en la ley forestal, que a esa fecha ya se encontraba derogada. Asimismo, se basó en los artículos 82 y 83 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. No obstante, ese artículo no autoriza al área de conservación el otorgamiento de permisos de uso de la naturaleza mencionada, pues en esencia facultan solo el manejo y la extracción de flora y fauna para viveros o zoocriaderos, previa a la realización de los estudios científicos técnicos, así como la autorización de actividades o proyectos de desarrollo y de explotación de los recursos naturales con criterios de conservación y de estricta sostenibilidad en refugios mixtos y de propiedad privada, y no en áreas del patrimonio natural del Estado, donde aplica lo estipulado en el artículo 18 de la Ley Forestal antes mencionado. Posteriormente, la Setena solicitó al desarrollador solo la presentación de una declaración jurada de compromisos ambientales para la construcción de una casa de habitación de 137 metros cuadrados, a pesar de que en el expediente administrativo consta la indicación de que el inmueble presentaba terrenos inundables con potencial condición de humedal. Además, este caso cuenta con permiso de uso de suelo en forma precaria otorgado por la Municipalidad de Talamanca, aspecto que también deviene improcedente, así como el permiso de construcción. Con respecto al caso 3, después,
La SETENA otorgó la viabilidad ambiental a un proyecto para la construcción de 2 cabinas familiares de 2 plantas cada una, de un área aproximada de 120 metros cuadrados, a pesar de que los documentos técnicos proporcionados por el desarrollador ante esa secretaría señalan que el sitio posee una cobertura boscosa densa, donde se ha dado una reciente eliminación del sotobosque y que ese terreno posiblemente fue un bosque inundado y una zona pantanosa o humedal, previo a la instalación de canales de desagüe observados en el campo. En esos documentos técnicos se recomienda a la SETENA realizar estudios exhaustivos y solicitar el criterio del Área de Conservación La Amistad Caribe y de la Oficina Nacional de Humedales del SINAC. Sin embargo, la viabilidad ambiental se concedió sin contar con tales elementos. Con respecto a este caso, el Tribunal Ambiental Administrativo confirmó la presencia de bosque en el terreno, en el cual se han dado actividades de corta de árboles de los estratos inferiores del bosque, conocido como sotobosque, y de vegetación en la zona pública. Además, se menciona acerca del cambio de uso de suelo por el desarrollo de las 2 casas que se encuentran en fase de construcción, lo que involucró un relleno de tierra, piedra y lastre. Por su parte, se señala que en ese terreno el suelo dominante es Typic Endoquens, que presenta las mismas condiciones hidromórficas y limitaciones al uso del suelo indicados en el caso anterior. Los casos descritos, como vemos, muestran que los permisos de uso y las viabilidades ambientales otorgadas han permitido el desarrollo de proyectos contrapuestos al fin público de los bienes del patrimonio natural del Estado en un área silvestre protegida, situación que ha favorecido la afectación de los recursos naturales en virtud de las acciones asociadas a la ejecución de tales obras, que propiciaron la corta de árboles, la afectación de sitios con características de humedal y el cambio de uso del suelo, aun cuando esto contraviene lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Forestal, y a pesar de que existen restricciones de veda en el sector. Bien, este es el punto 2 de los informes 4 y 5 que mencioné anteriormente. Trata sobre un sitio del refugio Gandoca Manzanillo que se traslapa con los límites originalmente ocupados por el territorio indígena Bribri de Quecoldi. La imagen que se presenta en la diapositiva ilustra el área de traslape entre el refugio Gandoca Manzanillo y el territorio indígena, así como la ubicación de los 3 terrenos mencionados dentro de dicha área. El mapa muestra los límites originales del territorio indígena con color azul, los del refugio con color amarillo y los terrenos en estudio con color verde. No obstante, los límites del territorio indígena fueron modificados mediante el Decreto Ejecutivo número 25.296 de 1996, por lo que excluyó la franja de terreno traslapada con el refugio Gandoca Manzanillo, que está indicada en azul. Incluyó terrenos boscosos al oeste y al sur de la actual reserva, y derogó con ello la delimitación establecida por el citado Decreto Ejecutivo número 7.267. Posteriormente, el Decreto Ejecutivo número 29.956 del 2001 agregó una nueva área en el sector oeste de dicha reserva, redefiniendo nuevamente sus límites. La normativa relevante relacionada con el caso Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Con el Decreto Ejecutivo número 16.614 de 1985, se creó el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y se estableció en su artículo 6 que las zonas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo no estarían sometidas a las regulaciones de ese decreto. Pero después este artículo 6 pasó por 4 modificaciones, las cuales mencionaré en las diapositivas siguientes. La primera modificación corresponde a una inclusión y ampliación. Mediante el artículo 16 del Decreto Ejecutivo número 23.069, se declaró de acceso restringido la zona de Playa Gandoca y se derogó el citado artículo 6 del Decreto Ejecutivo número 16.614, que lo mencioné anteriormente, dejando sin efecto la exclusión de la aplicación de las regulaciones correspondientes al Refugio Nacional de Vida Silvestre para las áreas ahí mencionadas como urbanas, entendiéndose entonces que dichas zonas estaban incluidas dentro del refugio. La segunda modificación corresponde a una exclusión y reducción. Mediante el Decreto Ejecutivo número 29.019, implicó una reducción del área de Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, al quedar excluidas las áreas definidas como urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo.
correspondiente al Reglamento para el Manejo Participativo de los Recursos Naturales en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo en el sector de Gandoca. Se derogó en su totalidad el Decreto Ejecutivo número 23.069, con lo cual entró en vigencia nuevamente el artículo 6 del Decreto número 16.614. Esta segunda modificación derogó el decreto que hablamos en la primera modificación. La tercera modificación corresponde a una inclusión y ampliación mediante el artículo 2 del Decreto Ejecutivo número 32.753. Se dejó nuevamente sin efecto la exclusión de la aplicación de las regulaciones correspondientes al Refugio Nacional de Vida Silvestre para las áreas ahí mencionadas como urbanas, y por lo tanto sometiéndolas a regulación, con lo cual se entendió que el refugio se tenía por ampliado. La cuarta modificación es una exclusión y reducción, mediante el artículo 3 del Decreto Ejecutivo número 34.043. Se excluyeron las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo a las regulaciones del decreto. Además, el artículo 7 del mismo decreto número 34.043 deroga en su totalidad el decreto ejecutivo número 32.753, o sea, el artículo de la tercera modificación, el cual daba cuenta del historial del artículo 6 del decreto ejecutivo número 16.614 y de su reducción mediante el decreto ejecutivo número 29.019 del MINAE, o sea, el decreto de la segunda modificación, con lo cual se entiende que el área del refugio se veía reducida. De acuerdo con esta resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, las áreas denominadas como urbanas han sido incluidas y excluidas del Refugio Nacional de Vida Silvestre en varias ocasiones por arbitrio reglamentario. Los decretos, mediante los cuales se reducen los límites del refugio nacional, violan el principio de reserva legal, pues la reducción de tales límites solo puede operar mediante una ley debidamente justificada al efecto. Asimismo, esta resolución continúa que, evidentemente, no es la misma protección que recibe la propiedad cuando se trata de propiedad forestal. Sobre este tipo de propiedad, recuérdese que es un tipo diferente de propiedad con características y particularidades propias, y un régimen especial, pues se concibe fundamentalmente para conservar, no para producir ni ser parte del comercio de los hombres. Todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectadas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal, la cual establece un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales. A grandes rasgos, en esta sentencia, entre otras cosas, se dice que la exigencia de establecer los límites de los parques nacionales a través de una ley es únicamente cuando va en detrimento del mismo, es decir, cuando se quiere reducir su extensión y no cuando se quieran extender los límites de las zonas protectoras del patrimonio forestal del Estado. Asimismo, se viola el derecho al ambiente, ya que la reducción de un refugio de vida silvestre claramente no solo disminuye las posibilidades de gozar de este derecho en la zona, sino que desprotege los recursos naturales de la zona al dejar a las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo a la libre explotación sin restricciones algunas. Me gustaría recalcar que se viola el principio de reserva legal, pues la reducción del patrimonio forestal del Estado solo puede operar vía legal y no reglamentaria. Este principio ha sido definido como un corolario del principio de legalidad, cuyo respeto obliga a que determinadas materias son de regulación exclusiva por ley formal, emanada del Poder Legislativo y por el procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes. En síntesis, el Poder Ejecutivo no puede reducir los límites territoriales de un área silvestre, pero sí puede extenderlos. De ahí que los decretos cuya derogación o puesta en vigencia hayan producido como consecuencia inmediata el aumento del territorio de una determinada área protegida son constitucionales, de lo cual se pueden derivar dos conclusiones. La primera es que, cuando se trata de la ampliación de los límites de las zonas protectoras del patrimonio forestal del Estado, es posible hacerlo vía reglamento, pero cuando es su reducción, únicamente se puede realizar vía legal, claro está, siempre y cuando exista un criterio previo que justifique la medida. Dicha reducción vía reglamento no solo violenta el principio de reserva legal,
sino también el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Este voto fue producto de una impugnación de la Ley 9223 ante la Sala Cuarta por la Asociación de Desarrollo para la Ecología, reclamando una reducción del área protegida sin que existiese una compensación. Antes de la aprobación de esta ley, el refugio Gandoca Manzanillo ocupaba alrededor del 70% del Caribe Sur. La normativa establecía una reducción del 4% de su territorio, pero los ambientalistas alegaron que en realidad era el 12% del terreno lo que se veía afectado. Sin embargo, se dijo en dicho voto que el refugio Gandoca Manzanillo recuperará 188 hectáreas, que declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad contra la ley número 9223, como lo mencioné anteriormente. Continuando con este voto de la sala, los magistrados le ordenaron al SINAC que procediera, dentro del plazo de 12 meses contado a partir de la publicación íntegra de ese pronunciamiento en el boletín judicial, a delimitar el área mencionada y a ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público. Si bien hay un informe técnico que justifica la promulgación de la ley, lo cierto es que dicho estudio no logra descartar que la desafectación de los terrenos no vaya a provocar un daño al medio ambiente, lo no referente a los cuadrantes urbanos. Es muy importante señalar que dicha resolución fue publicada en el Boletín Judicial del 31 de julio del 2019. Si los señores magistrados señalaron un plazo de 12 meses contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento, se podrá considerar que el plazo venció el 31 de julio de este año 2020. Al respecto, de acuerdo con la información suministrada vía correo electrónico del 2 de noviembre del 2020, un funcionario de la Sala Constitucional me informó que, y cito, en el expediente no hay ninguna gestión de desobediencia, o sea, según lo señalado, no se encuentra en el expediente el incumplimiento de esa orden. Lo extraño es que la fecha de vencimiento fue el 31 de julio del 2020, razón por la cual me comuniqué con el SINAC y me indicaron lo siguiente, cito, ya se iniciaron las acciones para atender lo ordenado por la sala, en primer lugar, la identificación del patrimonio dentro de esas 188 hectáreas, que es un trabajo de campo y muy técnico. Para mayor información puede consultar con el geógrafo Francisco Domínguez, quien conoce a detalle el trabajo de campo realizado. Una vez realizado este trabajo, dicha información deberá pasarse a la Procuraduría, quien será la encargada de revisar y estudiar cada caso en particular en conjunto con el SINAC para determinar las acciones legales a definir, y que el plazo para el cumplimiento del voto vence en el 2021, pero posiblemente el análisis que realice la Procuraduría requerirá de más tiempo por la complejidad del asunto. Ahora bien, de acuerdo con la respecta emitida por el SINAC, no me queda claro aún la fecha de cumplimiento. Como se puede apreciar en este cuadro, se incluye la normativa relevante relacionada con este caso, y se contempla en esta diapositiva y en la siguiente. Por ejemplo, en diciembre del 2019, los vecinos denunciaron construcciones ilegales dentro del refugio Gandoca Manzanillo. Ahora bien, considerando todo lo expuesto en esta presentación, se puede concluir que los desalojos y demoliciones en la zona marítimo terrestre de Gandoca Manzanillo constituyen un ejemplo más e ilustran un grave problema de vieja data y cuyas causas son de la más variada índole. La ocupación ilegal de ciertas porciones del territorio y las implicaciones jurídicas, sociales y ambientales derivadas de este estado irregular. Muchas gracias.